Buenas tardes. A veces cuando decimos, expresamos que lo queremos ver, pudiera parecer que contradecimos la fe, porque Él dijo, benditos los que no vieron ni creyeron. Cuando Moisés hablaba con el Señor, dice que hablaba cara a cara, pero no es un cara a cara como el de nosotros, es una expresión que significa sin intermediarios, en directo, ¿sí? Cuando le decimos que queremos verle a Él, indudablemente que significa esto. Y depende de nuestra búsqueda, por eso es que el Señor nos está indicando que debemos retirar nuestras barcas, ¿sí?, de las orillas y enfocarnos en Él, porque cuando Él se manifiesta, encontramos innumerables versículos de la Biblia donde hombres mayormente estuvieron en la presencia de Dios y le vi, ¿sí? Y la verdad que ningún ser humano está en condiciones de ver a Dios por nuestra naturaleza caída, pero cuando hablamos de verle es justamente por la fe en nuestra vida, en las circunstancias de nuestras vidas, en el diario andar, porque justamente eso es lo que Él nos demuestra. Lo podemos ver en su creación, le podemos ver en la manifestación de la gloria de Dios en la vida de sus hijos, le podemos ver en un milagro, le podemos ver en una palabra, le podemos ver en un consejo que Él nos da. Amén. Así que si este es nuestro deseo, nuestro anhelo, indudablemente que el Señor está más que interesado en que esto sea una verdad para cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Lo quiere ver usted? Ven que antes Israel le tenía temor. No, andá vos, Moisés le decía, habla vos con Dios. Y justamente el deseo del Señor fue siempre volver a lo que Él creó, ¿sí? A una amistad. Él caminaba por el huerto, había una comunión. Así que es posible que un día le veremos tal como es, porque nuestras vidas, nuestros cuerpos serán glorificados. Amén. Pero hoy le podemos ver en cada una de los días de nuestras vidas y las circunstancias que vienen sobre cada uno de nosotros. Amén. Que esta sea nuestra oración. Señor, te quiero ver en mi vida, te quiero ver en mi matrimonio, te quiero ver en mi salud, te quiero ver en mis hijos, te quiero ver en mi juventud, te quiero ver en mi vejez, te quiero ver en mis nietos, te quiero ver en el trabajo. Quiero ver tu mano poderosa moverse en favor de mi vida. Amén. Y ahora sí vamos a la palabra, vamos a meditar un poco en lo que el Señor nos quiere traer. Se verá, está un poco más bonito por acá arriba, ¿no? No porque yo esté más bonito, sino porque hay hermanos que han estado hermoseando un poco este lugar. Habían unas ideas que surgieron durante la pandemia, pero se pudieron aplicar después de un tiempo, ¿sí? Pero le damos gracias al Señor porque todo lo que signifique mejorar y darle lo mejor al Señor está siempre en nuestro corazón. Amén. Invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 6 al 10. Isaías 17, del 6 al 10. Si lo he encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel.
En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que dan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por este día en el que podemos reunirnos en tu nombre en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia en este día, Señor. Cada vez que nos reunimos sabemos que tú estás allí, y anhelamos, Señor, que esa tu presencia sea creciendo en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que tu gloria sea manifiesta, Señor, como en tantas oportunidades nos ha quedado registrado en tu palabra, que tú lo has hecho, Señor. Y sabemos que esto no depende de ti, porque tu gloria llena toda la tierra, pero se manifiesta donde hay gente que te adora, que se postra, que reconoce su limitación, su necesidad de ti, y quiere y anhela más de tu presencia. No tiene temor a negarse, no tiene temor a morir, sino que tiene el deseo de que tú crezcas y ese corazón esté menguando, Señor, como decía aquel profeta llamado Juan el Bautista. Señor, gracias te damos porque tú estás en este lugar. Hemos disfrutado de un tiempo de exaltación a tu nombre a través de cánticos, Señor, y ahora queremos oír tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste llegar más allá de la tormenta, de la lluvia. Gracias, Señor, es alivio para la tierra, y te damos gracias, Señor, por cada familia que ha podido acercarse, Señor, ha podido vencer dificultades muchas veces en la economía o en el tiempo, en actividades, pero ha dispuesto su corazón para venir a rendirte, Señor, la gloria y el honor que solamente tú te mereces. Es un acto de fe, Señor, el cual tú siempre recompensas, porque cuando tú ves fe en corazones, Señor, puedes obrar y ministrar de una manera tan poderosa, Señor, en medio de tu iglesia. Háblanos, Señor, por favor, en esta hora. Abrimos nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea implantada en ellos, Señor. No queremos que tu palabra quede como en nuestras mentes, simplemente como una información o como algo agregado, Señor. Queremos que tu palabra cumpla propósito en cada uno de nuestros corazones. Señor, aquí estoy para que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. ¿Qué podría dar, qué podría ofrecer, Señor, si tú no obras a través mío, Señor? Nada soy, solamente en tus manos seré un instrumento útil, Señor, y que un vaso de honra que te dé la gloria a ti. Gracias, Señor. Oramos a ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno lee, veo que la mayoría de las traducciones de la Biblia han separado por capítulos y por títulos, ¿sí? En los versículos que leímos decía, el título dice Juicio sobre Israel, arriba del versículo 4, ¿está bien? Si tienen la Reina Valera. Y arriba del capítulo 17, donde empieza, dice Profecía sobre Damasco. Esos son títulos que los que tradujeron, los que ordenaron la escritura, le colocaron, que sirven bastante, porque nos dan una orientación rápida. Pero en el versículo 1, el profeta Isaías directamente le pone él el título, dice Profecía sobre Damasco. Claro que si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta que en los primeros versículos solamente habla de Damasco. Damasco era la capital de Siria. Y medio como que Siria
e Israel, el reino del norte, cuya capital era Samaria, que usted lo va a encontrar ahí, que habla de Efraín. Efraín se refiere a justamente el reino de Israel. Habían llegado en un momento como que estaban muy confiados en su situación, en su comodidad, en su estabilidad. Pero se estaba levantando un pueblo que eran los asirios, que finalmente entrarían por Damasco. Por eso habla de Damasco, y bueno, cuando entraban eran para conquistar y destruían a sus pasos todo, y también destruirían a Israel. Entonces, en estos versículos que hemos leído, habla de que quedarían pocos, el versículo 6, quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo. Veo que parece que la forma en la que se cosechaba en ese tiempo era, parte era sacudir las ramas, y finalmente quedaban algunas aceitunas en las ramas. Bueno, Dios está diciendo, esto es lo que va a pasar con ustedes. Incluso en el último versículo que leímos dice: sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño, porque Israel no volvió a ser nunca más. Nosotros sabemos que unos años después el reino de Judá fue invadido por Babilonia y fueron llevados muchos hacia Babilonia, pero regresaron. Los israelitas no regresaron, fueron muy pocos los que regresaron. Y los que sí volvieron fueron gentes con otras culturas que se mezclaron con los israelitas originarios, ¿sí? Las tribus que estaban al norte de Israel, y dando lugar a lo que se llamaron los samaritanos. ¿Se acuerdan que en la época de Jesús no los querían a los samaritanos justamente por esa mezcla? Y hay un montón en los libros proféticos de juicios similares, de cómo se llega a esta instancia. Y acá en estos versículos que leímos está aclarado, ¿sí? El versículo 7 dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Es decir, tanto los israelitas como los sirios de Damasco volverían a mirar al rostro de Dios. Ya no van a mirar más a sus altares, ya no van a mirar más a lo que hicieron con sus manos, ya no van a mirar más lo que ellos creían que les sostenía. Y en el versículo 10 termina la aclaración del porqué de esta situación: porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Israel se olvidó como pueblo de Dios bajo pacto, pero también los sirios como instrumento que en algún momento Dios usó, incluso para enviar su juicio sobre Israel. ¿Por qué leemos esto, hermanos? Porque vemos acá un tiempo de crisis, un tiempo de escasez, un tiempo de pérdida, un tiempo de derrumbe, un tiempo de despojo, un tiempo de decadencia, que lleva ahí, fíjense que habla del hombre, ¿sí? Generaliza ahí, si bien es una profecía específica, pero habla del hombre. Todos esos tiempos, todos esos momentos, todas esas etapas de crisis llevan al hombre, siempre han llevado al hombre a volver su mirada al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque mientras no hay estas situaciones de crisis en nuestras vidas o en la vida del ser humano, se desenfoca, se olvida de Dios, se olvida de que hay que dar respuestas, de que hay que estar en comunión, de que hay que buscar, se olvida de Dios y se acomoda en su estilo de vida, apoyándose en sus logros, ¿sí? Acá en lo que era la idolatría de esa época, hoy se idolatra otras cuestiones, se idolatra la comodidad, el buen pasar, el dinero, etcétera, etcétera, que lleva a olvidar
aquel que es el creador, el hacedor, el sustentador de todas las cosas. Amén. ¿Por qué Dios nos trae esta palabra? Porque hoy, hermanos, nosotros estamos cientos de años a distancia de lo que ocurrió allí en Damasco, lo que ocurrió en Samaria, lo que ocurrió en Israel. Pero estamos ante una situación de crisis muy dolorosa para nuestra nación. ¿Sí o no? Estamos en una crisis económica muy fuerte. Yo desde que he nacido, hermano, he escuchado de crisis, desde que tengo razón, desde que más o menos empiezo a escuchar a los adultos en sus conversaciones de adultos. Siempre hemos tenido crisis, ¿no? Cuando chico uno, bueno, sabe que y es un helado, no se puede. Una camperita, no se puede. Todo hay que rebuscársela, ¿no? Entonces, nuestras madres mayormente tejían, cosían, hacían lo posible para en la economía, porque habían tiempos difíciles. Si bien eran otras épocas, la seguridad no era la misma, el nivel de empleo tampoco, porque había menos desempleo, muchísimo menos que el de hoy, pero habían tiempos de escasez, de limitaciones, donde el dinero por ahí no valía tanto, o la entrada de dinero en los hogares no era tan importante, ¿no? Bueno, hemos vivido como país de crisis en crisis, y hoy, hermano, estamos frente a una crisis muy notable. Desde los fenómenos ambientales, una gran sequía que azotó nuestra tierra, hasta una inflación que parecía que se estaba controlando y no se está controlando nada, pues se dispara. Tenemos una deuda. No la deuda, porque veo que los políticos son manipuladores de por sí, no, la deuda, que el fondo monetario, no, la deuda, hermano, es que la genera. Es como si uno se endeuda y después le echa la culpa al banco, que le está cobrando intereses, ¿sí? No, la culpa la tiene el que se endeuda, porque gasta más de lo que le entra. Ese es el problema, ¿no es cierto? Y bueno, después habrá usura, todo lo que quieran, pero la Biblia lo habla de esto, ¿sí? En el libro de Proverbios habla de cuidado porque te atás. Y hay un espíritu, hermanos, de sometimiento tan fuerte en nuestra nación, tan fuerte. Y además, hermanos, en términos de los políticos, ¿por qué se dispara el dólar y todo eso? Porque también no hay certeza de nada, no hay certeza por parte del gobierno actual, no hay certeza por parte de quienes estarán tratando de ir al frente para ordenar esta situación a futuro, sea el gobierno que fuere. No hay certeza, entonces todo es una inestabilidad. Los gobiernos siempre le echan la culpa de la inflación a los empresarios que son especuladores, que le están cambiando el precio a los bienes y demás, es verdad. Pero si el Estado no deja imprimir, es imposible que no haya inflación. Todas estas cosas son así, independientemente de quién gobierna. Entonces, hermanos, esto afecta a la iglesia. Afecta porque vivimos en este país. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero todo lo que está ocurriendo nos afecta. Usted va a comprar pan, ¿qué pasa? Aumenta. Va a comprar huevo, aumenta. Va a comprar naranja, aumenta, porque qué sé yo, que la están tirando, que toda la explicación. Va a comprar carne, está cara. Va a comprar verdura, está cara. Va a comprar pollo, lo que era más económico. ¿Qué pasó? Tuvo un aumento importante, ¿no? De todas maneras, ya en la punta por lo menos hay un lugar que hacen cola para comprar pollo. Sí. Bueno, y así, hermano, la hierba. ¿Cuánto toman mate?
la hierba, bueno, hay que comprar las ofertas. Bueno, es todo un tema, hermano, que no va a mejorar. Ni al corto ni a mediano plazo, hermano. Esto requiere años de acomodar. Y que los que están al frente, digamos, pues somos más que estar, hermanos, bajo el dominio, la opresión externa, estamos bajo la opresión de los partidos políticos en este país. Pareciera que dependemos de ellos. ¿Sí? Entonces esa opresión permanente, hermanos, a menos que se pongan de acuerdo y decir, bueno, vamos a poner de acuerdo en algunos puntos y que sea el gobierno que sea, vamos a trabajar en esto para mejorar. Yo que todos son mesías, todos vienen, no, esta es la fórmula, cambian todo. Después viene otro, no, esta es la fórmula, cambian todo y están con el verso de la izquierda, de la derecha, hermano, son todas mentiras esas. Son todos intereses personales. Ideologías que no funcionan, no han funcionado y no van a funcionar. Pero estamos en medio de esto. ¿Cómo como hijos de Dios, hermanos, podemos sobrellevar esta situación y al mismo tiempo glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males, ¿cuál es? A pesar de que esto es claro, hermano, todavía hay gente que cree que el dinero hace la felicidad. Espero que entre los creyentes no. Todavía sigue creyendo eso cuando la Biblia dice guarda, cuidado porque no es así. Entonces, hermano, vamos a ver algunos consejos de parte del Señor. Ahora que estamos en tiempos todavía no sé qué palabra decir, si estabilidad, pues no hay estabilidad, pero estamos en tiempos de tranquilidad social, al menos, medianamente, ¿sí? En otras épocas a esta altura ya estaría todo estallado, ¿sí? Pero por ahí uno le hace pensar, ¿qué será? ¿Están involucrados por ahí los que estallan todas las cosas? ¿No estarán muy involucrados ahora que no estallan? ¿No? Porque, hermano, no vivimos en un submarino, ¿sí? Vemos las cosas. Entonces hay tantas, el amor al dinero, hermano, el amor al dinero, el cual nadie se va a llevar de este mundo, es tan fuerte que nos ha llevado a esto, que ha llevado a la humanidad donde estamos. Sin embargo, Dios nos va a traer algunos consejos bíblicos, hermano, porque esto es principio de dolores, ¿no? Tomando palabras de la Escritura, esto es principio de dolor, hermano. Todavía esto, y no sabemos, hermano, en una semana el dólar se subió un 42 pesos más o menos, ¿sí? Más del 10%, en una semana. Quiere decir que la plata que usted y yo pudiéramos tener, mucho o poco, se desvalorizó más del 10%. Así, en pocos días. Lo que en países ocurre, no sé, puede ocurrir en 20 años, 30 años, aquí en una semana pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a decir Dios? Primero, espero que no nos olvidemos esto, hermano. Primero, debemos recordar que Dios es soberano. Amén. Amén. Dios es soberano. ¿Por qué Dios es soberano? Porque Dios es el dueño de todo, hermano. ¿Sabía usted que Dios es el dueño de todo? No vamos a leer los versículos bíblicos porque no los traje. No vamos a hablar de ese tema. Pero Dios es el dueño de todo. ¿Sabe por qué? Porque para calificar a alguien de dueño es alguien que tiene todo sin haberlo recibido de nadie. Nadie se lo donó, nadie se lo entregó, nadie se lo vendió. Él creó todo. Entonces Él es el dueño y Él sustenta todo, así que Él es el dueño. Todo lo demás somos administradores simplemente, mayordomos de Él. Amén. Esto siempre tiene que estar claro. No tenemos nada. Mi esposa se me fue. No es mi esposa.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que, bueno, ahora qué. Pero no es mi posesión. No me pertenece a mí, le pertenece a Él porque Él le entregó su vida a Él. No es mi casa, no es mi auto, no es mi plata, no es mi trabajo, no es mi nada. Todo es de Dios. ¿Amén? Esto nos pega fuerte en el ego. Sí, ¿y quién se levanta a la mañana? ¿Y quién hace esto? Un día alguien le dijo, Jesús dijo así, una parábola, ¿no? Mira que esta noche viene por tu vida, ¿qué va a hacer con todos los graneros llenos y con todo eso? Y nos damos cuenta que no somos dueños de nada, no nos llevamos nada, pero Dios es soberano, que quiere decir que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Mateo 10:29, vamos a ver este simple ejemplo. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Un cuarto denario era. Un denario era el salario de un día. O sea, un cuarto denario era algo muy barato. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aún lo que pudiera tener menos valor para cualquier persona está bajo la soberanía de Dios. Está todo. Damos este ejemplo porque hay cientos en la palabra. Pero ahí vemos, hermanos, que lo primero que debemos reconocer es la soberanía de Dios en medio de la crisis que nos va a tocar, el que estamos pasando. La soberanía de Dios. A Dios no lo toma esto por sorpresa, ni mucho menos. Alguien que entendió esto fue Job 2:10, muy rápido nada más, pero le dijo a su esposa que recibiremos todo el bien de Dios y no vamos a recibir el mal. ¿Sí? Él reconocía a Dios soberano sobre todas las cosas. Bueno, tenía un montón de hijos, tenía un montón de ganado, tenía un montón de propiedades, ahora no tengo nada. Pero no pecó con su boca contra Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es lo primero que tenemos que tener presente y buscar a Dios en medio de nuestra aflicción. Salmo 77:2, la primera parte solamente, dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Es un tiempo, hermano, en que hay que buscar a ese Dios que es soberano sobre todas las cosas. Porque esta situación, hermano, nos llevan aún a los creyentes a mirarlo con mayor atención a Dios. Porque hay veces que los creyentes se acomodan. Hace unos días atrás estuve reunido con un hermano que está trabajando con la voz de los mártires, ¿sí? Esta asociación va a estar aquí en el mes de julio. Y bueno, cuando él presenta los testimonios de los cristianos perseguidos, hermano, a mí me impacta. Yo le digo, pero esa gente realmente ha nacido de nuevo, porque nadie va a dar la vida, exponer su vida todos los días por algo que gente que no tiene idea de la historia, como en la parte, digamos, occidental, que se tiene idea de la historia del cristianismo, que nunca escuchó, porque nunca se permitió al cristianismo avanzar en esos países. Con una hoja de una Biblia, con poco, se entregan a Cristo y están dispuestos a dar sus vidas. Y él me contaba, hermanos, que hay gente. ¿Alguien ha escuchado hablar de las Islas Maldivas? ¿A quién no le gustaría ir ahí, no? ¡Oh! ¡Qué lugar más lindo! Dice que ahí hay gente, hay cristianos que se han ido a instalar ahí para que dentro de 20 o de 25, hacer amistades ahí, para que dentro de 20 o 25 años, término que se considera en que una amistad de tantos años no le va a traicionar, para que cuando sepa que es cristiano lo acuse ante las autoridades y
lo metan preso o le quiten la vida. 20 o 25 años de amistad para evangelizar a alguien. Y yo le digo, pero cuánto nos maravilla, cuánto nos impactan esos testimonios, son unos héroes. Bueno, ellos dicen que nosotros somos héroes para ellos. ¿Cómo? Y sí, porque dice, nosotros no tenemos otra opción, pero que sirvan a Cristo con todas las opciones que tienen, los admiramos. Y a mí se me caía la cara de vergüenza. Si somos re flojos. Estamos orando, ellos oran por nosotros, nosotros oramos por ellos, para que Dios tenga misericordia, para que los guarden, familias que están expuestas, familias que están divididas porque los han metido presos. Bueno. Y ellos oran, hermanos, por nosotros, para que no dejemos de servir al Señor. Amén. Y la verdad que hay que orar para que ellos no se vuelvan como nosotros. Es así. Que nunca dejen de mirar al Señor. Porque ellos realmente han tomado su cruz y están sirviendo al Señor, exponiendo sus vidas, reuniéndose a escondidas, teniendo que silenciar muchas veces sus voces, adorar al Señor en lo secreto, pero que aman al Señor con todo su corazón. Amén. Amén. Entonces, hermanos, debemos buscar al Señor. Él es soberano. No debemos quitar nuestra mirada de Él, porque aún en esos tiempos, Dios, no solamente en las crisis, la gente que no conoce a Cristo vuelve su mirada a Dios, sino también el creyente que ha estado por mucho tiempo mirando lo que no tiene que mirar, enfocado en lo que no tiene que estar enfocado. Amén. Amén. Segundo, vamos rápido, hay más cosas para hablar, pero vamos. Segundo, aún en la crisis podemos crecer. No se olvide, primero, Dios es soberano, Dios está en control aún cuando hay crisis, cuando hay gobiernos que suben, que bajan, que vienen, que van. Sobre toda autoridad, ¿quién está? Dios, sobre toda autoridad. Toda autoridad que hay en la tierra, toda, son autoridades delegadas, porque Dios las ha permitido, lo dice la Biblia. Amén. La única autoridad absoluta que ha sido dada, que le ha dado Dios toda potestad, ¿quién es? Jesucristo. Toda potestad me ha sido dada. Entonces, hermanos, saber que Él está en autoridad aún sobre la crisis nos hace bien. Primer punto. Segundo punto, aún en la crisis podemos crecer. Dios, hermano, usa las crisis para hacer ver qué es lo que hay en nuestros corazones. ¿Sí? ¿En qué estaba enfocado nuestro corazón? Revela nuestro carácter. La crisis revela nuestro carácter. No es fácil enfrentar la crisis, hermano, pero es ahí donde nos damos cuenta de dónde está puesta nuestra confianza. Dice, vamos a Isaías 48:10. Tomamos este versículo como tantos otros que podríamos tomar, pero Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido como en horno de aflicción. Cuando dice ahí purificado, habla de acrisolar. El crisol es el recipiente donde se ponen los metales para calentarlos a fuego a temperatura máxima, de manera de poderle sacar las impurezas. Eso es lo que Dios hace en medio de las crisis que vienen sobre nuestras vidas. Amén. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Esto nos permite reordenar nuestras prioridades. Alguien dijo que prioridad es lo que gobierna lo que viene después, ¿sí? Prioridad es lo que manda. Lo prioritario es lo que ordena nuestra vida. Entonces, si Dios es nuestra prioridad, si su reino es nuestra prioridad, si su propósito es nuestra prioridad, lo demás se ordena. Amén. Y ahí crecemos, porque cuando estamos ordenados en lo que Dios
nos ha llamado a hacer, hermanos, realmente eso nos impulsa a crecer y avanzar en el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Amén. Lo que hoy hay una crisis, el día de mañana va a ser un motivo de alabanza. Le vamos a decir gracias, Señor. Yo lo he vivido, hermano. Me acuerdo de crisis, me acuerdo de tiempos difíciles. En mi niñez era una época en algunos ámbitos difíciles, ¿sí? En mi adolescencia también. Recuerdo que hubo un tiempo en el que el dinero tenía más ceros que ahora. Y usted iba a comprar algo y decía, me faltan 10.000 pesos, ya ven. Cuando volvía, no, ahora le faltan 30.000 pesos. Espere que voy a buscarlo. Volvía, no, así, los precios se movían por hora. Qué locura, ¿no? Las cosas que hemos vivido. Seguramente muchos aquí no han pasado, los más jóvenes tal vez no, pero sepa que eso pasó en nuestro país. No sé si va a pasar lo mismo, pero hay una crisis muy fuerte. Hay un alto nivel de desempleo, hay un alto nivel de falta de posibilidades para muchos. Hay gente que se está yendo en cantidad de nuestro país. Entonces debemos primero saber que Dios es soberano, que Dios está en control, que Dios no nos va a dejar. Segundo, hermanos, que como veíamos recién, que podemos crecer en la crisis. A Dios no lo toman por sorpresa, y todas las cosas a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, les ayudan a bien. Amén. Tercero, en la crisis debemos tener contentamiento. Amén. 1 Timoteo 6, 7. Dice, pero gran ganancia es la piedad. Piedad es el andar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Vieron que en la casa hay veces que, bueno, allá en la casa de mis padres todavía están ahí unos juegos de tazas chinas. Re bonito. Yo que me acuerdo, hermano, lo hemos usado 2 o 3 veces en la vida, porque están ahí, son bonitos como adornos, pero no lo usamos. Pero algún día, hermano, cuando ya no estemos más, se van a quedar acá. Le digo un juego de taza porque puede ser, no sé, una cadena de oro, un reloj, un auto, lo que sea, nada nos vamos a llevar. Amén. Por eso, hermano, debemos tener contentamiento. Porque si hay algo, ¿por qué? ¿Y cómo voy a estar contento si me falta esto, me falta aquello, me falta aquello? Pero, hermanos, hay algo que no nos falta. Toda bendición que es en Cristo Jesús tiene un alcance, un valor eterno. Nada de eso nos puede sacar ninguna crisis. Amén. Amén. En esto estamos completamente cubiertos. La palabra de Dios habla en el libro de Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ninguna de esas, ni la paz del Señor, ni la gracia, ni el favor, ni la justificación, ni el poder, ni la manifestación del poder de Dios, ni los dones, ni nada de con lo cual Dios nos ha bendecido nos puede quitar ninguna crisis. Amén. Entonces debemos estar contentos. La palabra contentamiento es autarkeia, que significa satisfacción, estar satisfecho. Señor, gracias, porque nos tocan, hay tiempos en los que podemos movernos de una mejor manera en la economía, pero aún en los tiempos de crisis, gracias, Señor, gracias por lo que tú nos has dado. Esto está muy emparentado con el agradecimiento, con la vida agradecida, ¿sí? Es decir, bueno, sí, pero qué chiquita que es la casa. Esa es la mentalidad de queja, pero algo bueno, pero tenemos un techo. ¿Cuánta gente hay? Cada vez hay más gente sin techo. Pero qué dura que es la cama, pero tenemos un lugar donde dormir, no dormimos arriba de un cartón. ¿Sí o no?
¡Ah, pero qué fea esta comida! Puro fideo o arroz. Agradezcamos que tenemos un plato de comida, un vaso de agua, que hay partes en el mundo que no hay. No hay. Amén. Entonces, en tiempo de crisis debemos tener contentamiento, debemos ser agradecidos. Porque un corazón agradecido, hermano, es un corazón que no es agradecido independientemente de las circunstancias. A igual circunstancia hay una persona que se queja y otra persona que agradece. Gracias, Señor. Sí, pero me acuerdo, había un ingeniero ahí en la fábrica que hay veces que teníamos que reunirnos un día feriado. Sí, y nunca faltaba uno que decía: qué bacano, ¿no? Tener que estar hoy en este día de hoy. Y este ingeniero decía siempre: hay mucha gente que está peor que nosotros. Sí, tiene razón. ¿Usted sabe que hay mucha gente que está peor que nosotros? Que no tiene muchísimo menos que nosotros. Que si viera lo que tenemos y dónde vivimos, dirían: pero son millonarios. Aunque a nosotros nos parezca que no están así. Así que en la crisis debemos tener contentamiento. Hermanos, vendrán tiempos difíciles, habrá cosas que no podremos acceder, tal vez, o no, porque la economía de Dios se maneja de otra manera. Pero siempre con contentamiento, siempre con gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo decía: he aprendido a contentarme. Aprendió, no es algo que viene innato en nosotros. Uno quiere siempre más, no quiere ni incomodidad, pero hay que aprender a contentarse. Es un aprendizaje de fe. Amén. Amén. Cuarto, y ya terminamos. En la crisis debemos mirar a Cristo. Como decían ahí, bueno, se olvidarán de mí. No tenemos que olvidarnos, poner nuestra mirada en Él. Porque la crisis tiende a debilitar nuestra fe. El otro día había un pastor que estuvo con COVID allá en Buenos Aires, estuvo internado mucho tiempo. Parece ser que en la sala donde estuvo él hubieron famosos, ni se enteró él. Estuvo entubado y demás. Y permanente habían fallecimientos. Y él permaneció. Pero estando en esa situación, Dios le dio una palabra. Le dijo: lo que más va a ser atacado en tu vida no es tu cuerpo, sino tu fe. Amén. O sea, en los tiempos de crisis económica que estamos viviendo y que vienen, hermanos, lo que más va a ser atacado no va a ser nuestro bolsillo o no va a ser nuestra economía, sino nuestra fe. Por eso hay que mirar a Cristo. En un contexto, hermanos, ahí en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que va. A veces aplicamos esto en todo, ¿sí? No está mal, pero en el contexto en el que habla, hermano, está hablando de escasez o de abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo abundancia, puedo ser un buen administrador, puedo no desviarme, no volverme avaro o una persona ambiciosa, etcétera, porque Cristo me fortalece. Y en momentos de escasez no me vuelvo una persona quejosa ni me abandono, porque Cristo me fortalece. Por eso hay que buscarlo a Él. Amén. No hay que dejar de buscar a Cristo, hermanos, porque Él tiene poder para sostenernos, para fortalecernos. El Evangelio habla de esto. Amén. El Evangelio de Cristo, hermano, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿No es esto el Evangelio? Él se hizo pobre. Está por ahí por Corintios, seguramente va a encontrar estos versículos. Pero, hermano, lo que Él hizo en la cruz, lo que Él cargó, usted y yo no lo vamos a tener que cargar. Así que cuando nos fortalecemos en Él,
porque Él se empobreció, renunció a todo para que nosotros fuésemos enriquecidos, no en lo material, pero sí, hermano, en lo espiritual. La fortaleza vendrá para soportar el momento de escasez, el momento de limitación y salir adelante. Dios hace milagros en estas áreas también. Amén. Eso es algo que yo he comprobado, hermano. Yo no me puedo olvidar las innumerables ocasiones en las que Dios, en tiempos de crisis, en tiempos de falta de trabajo en mi hogar, cómo Dios nos sostuvo, cómo Dios nos permitió salir de crisis sin deudas. Y ven, en la economía ortodoxa o en la liberal, en la que sea, y no se puede, pero en la economía de Dios sí, porque Él es soberano. Amén. Y si Él tiene que sacar una moneda de la boca de un pez, lo va a hacer, porque Él es el dueño de todo. Amén. Y la riqueza verdadera está en Él. Así que no hay que dejar de mirar a Cristo. Y quinto, el último consejo que Dios nos da, recuérdelo, ¿sí? Recuerde esto, porque vienen días difíciles, vienen meses difíciles. Debemos orar. Amén. Debemos orar. Y hay una oración en Habacuc 3:2, está en la oración completa, vamos a leer solamente el versículo 2. Si usted lee el profeta Habacuc, empieza pareciendo un argentino en esta época, ¿no? Quejándose, ¿y por qué? Que los caldeos, ¿por qué a ellos les va bien? A nosotros nos va mal, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? ¿Y por qué? Pero aquí en Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, vamos a ver cómo hay que orar, ¿no? La oración correcta. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bueno, después puede usted leer el resto. Una oración muy preciosa. Y termina con el último capítulo, hermano, diciendo, aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto y no haya animales en los corrales, etc. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en este versículo, hermano? Que Habacuc cambia su actitud y cuando ora al Señor, lo primero que hace es humillarse. Se humilla delante de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Amén. Este no es un temor de miedo, sino es reverencia. Siente Dios. Entonces se humilla, Señor. Ya no viene con protesta y por qué Dios bendice, entre comillas, a los que hacen el mal, por qué Dios no actúa, por qué Dios permite estas cosas, por qué Dios. No, oí tu palabra, ya está, se humilla, es suficiente, Señor. Se somete a la voluntad de Dios. Segundo, adora. Por eso decía, y temí, con reverencia, respeto. Ya, ¿quién es? Como que de alguna manera está reconociendo quién soy yo para estar preguntándole a Dios. Él me tendría que preguntar a mí. En toda oración, hermanos, en la que vamos al Señor, tiene que haber humildad. Señor, que soy tu hijo, ¿cómo puede ser? ¿Qué testimonio voy a dar? Y así que esa oración, hermano, primero que no, al Señor no le agrada y tampoco se pone nervioso, porque Él es el soberano, lo vimos lo primero, nos ama y nos tiene paciencia. Otra vez Oscarcito con esta oración, ¿cuándo va a aprender? ¿Cuándo se va a humillar? ¿Cuándo va a oír mi palabra? ¿Cuándo va a dejar de hablar y va a escucharme a mí? Ese temor reverente, decir, Señor, tu palabra, vos sos el soberano, ¿quién soy yo para estar pidiendo explicaciones? Y tercero, entonces una actitud de adoración, reverencia, Señor, estoy sujeto a tu voluntad, me humillo. Tercero, viene la petición. Cuando en una oración hay humillación, hay
un corazón que adora a Dios. Esa petición, cuando Santiago dice la oración eficaz del justo puede mucho. Esta es la oración eficaz. Cuando viene la petición, hermano, ¿qué hace él? El apóstol Pablo decía: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego en el Espíritu. Pero, ¿qué es lo que hace aquí? No ora para Señor, ya escuché tu palabra, vino un juicio sobre esta nación, que no sea tan duro, libranos de este juicio, perdonanos por favor. No, nada de eso. Lo que hace, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos? De esos tiempos de crisis. ¿Qué es lo que pasa acá, hermanos? El enfoque del profeta cambia, pasa de su necesidad, de la necesidad de la nación, al propósito, al plan de Dios. Señor, no cambié tu plan, seguí haciendo como vos sabés, vos sos soberano, vos sos sabio, sabés todas las cosas, que siga como tiene que ser, pero aviva tu obra. Avivar ahí habla de que permanezca, de mantener vivo, de preservar. Que no nos muramos, Señor, que no aviva tu obra, Señor, que siga adelante tu plan, pero que nosotros como pueblo, Señor, nos mantengamos vivos espiritualmente, porque la crisis, hermano, muchas veces nos apaga. No, ¿y de qué vamos a cantar? ¿Para qué le vamos a cantar al Señor? Si no me alcanza. El otro día escuchaba en un noticiero que decía que ahora el fin de mes es el 15, en los negocios es el 15, y no. Los primeros días del mes se venden normalmente, y a partir del 15, una panadería, y de lo normal ya empiezan a comprarse 3 tortitas, 2 facturas. El 15 es la realidad. Por eso, hermanos, él dice: Señor, que no caigamos en esto, que no nos muramos. Él reconoce que lo va a sostener, y solamente le dice: aviva tu obra, que siga adelante tu propósito, que lo más importante no es lo que nos pasa a nosotros, sino que ocurra lo que usted tiene programado, lo que usted va a hacer a través de esto. Porque, hermano, en medio de esta crisis hay mucha gente que se va a entregar a Cristo, que durante mucho tiempo miró y sí, bueno, sí, con el dólar, con el trabajo, con esto, con aquello, resulta que se le cayó todo eso, y con el político este, y con el político aquel, y con el sistema este, y con el sistema aquel, y se da cuenta que nada funciona. ¿Va a volver su mirada a quién? Como lo que pasó acá en el profeta Isaías. El hombre va a volver a mirar al Altísimo, al Todopoderoso. Amén. Entonces, si hay gente que está avivada, si hay gente que está despierta, si hay gente que está conectada espiritualmente con el Padre, hermano, esa gente va a ser la que va a cosechar para la gloria del Señor todos aquellos que están con esa gran necesidad. ¿Sí? Porque imagínense lo que es pasar una crisis sin Dios, sin esperanza, sin una palabra, sin una convicción espiritual, sin firmeza espiritual. Y finalmente le dice: y en la ira acuérdate de la misericordia. La ira, en tu ira santa, en tu ira justa, ¿sí? En tu enojo por la condición del corazón del pueblo, acuérdate de tu misericordia. Qué cambio, ¿no? en la oración del profeta, pero esa debe ser nuestra oración. Humillación: si mi pueblo se humillare, ¿sí? Crónicas 7:14. Pero después adoración, una vida que se postra delante del Todopoderoso y dice: Señor, yo no veo, se cierran puertas, se acaban los recursos, yo no veo posibilidades, pero usted es mi pastor, yo sé que nada me va a faltar. Amén. Me va a pastorear en lugares de delicados pastos. Amén. Junto a aguas de reposo. Él es así.
Así que, querida iglesia, por supuesto esa es nuestra oración. Tiene que ser por nuestra nación. Que Dios tenga misericordia. Estamos bajo un espíritu opresivo, un espíritu de opresión terrible, ¿sí? Y no se trata de imperio económico, no, se trata de una situación del corazón. Hace unos días vi una parte de un video del doctor Favalora. ¿Se acuerdan del doctor Favalora? Una inminencia. Aquel que pudo hacer el bypass, ¿sí? Que ha salvado a tantas. Él en una entrevista con Bernardo Nelster, ¿no? Yo estoy hablando de la época de Hopper. Bueno, pero él decía, miren lo que decía, yo calculo que debe ser principios de la década del 90 esto. Yo dejé de ganar, no me acuerdo los millones de dólares que le ofrecían a él por año en Estados Unidos, pero era una barbaridad, dejé todo eso para venir a servir en mi patria. Y dice, este traje que tengo yo puesto, me lo compré en una subasta en Estados Unidos por unos dólares, no vale nada. Porque la crisis que tenemos aquí en nuestra nación no es económica, es una crisis moral. ¿Cuánta verdad, no? ¿Cómo terminó? Terminó mal ese hombre. No conoció al Señor tal vez. Pero hermanos, esa es la condición de nuestra nación. Por eso podemos, como el profeta, decirle, Señor, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de tu misericordia. Apoyaron leyes que van en contra de tu voluntad. Ten misericordia, Señor. Están promoviendo todo aquello que a ti no te agrada. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Y que en medio de esta crisis tan grande que estamos pasando, tengan misericordia de los niños, tengan misericordia de los ancianos, tengan misericordia de las personas que tienen limitaciones, de los que sufren, de las personas que sin hogar, de las personas sin trabajo, etcétera, etcétera, hermano. Hay que orar y clamar al Señor. Amén, iglesia. Amén. Pero con humildad. No le preguntemos tantas cosas al Señor. Si usted le pregunta a un economista qué es lo que hay que hacer, ninguno dice hay que hacer esto, hay que hacer muchísimas cosas. Imagínense que le vamos a preguntar a Dios, ¿por qué pasa esto? Que si nos tuviera que explicar no lo vamos a entender, porque hay cuestiones que vienen tal vez de años, de décadas. Lo que sí, hermano, con humildad podemos presentarnos como Habacuc y decir, Señor, nos humillamos delante suyo, creemos que usted es soberano, estamos agradecidos es suficiente lo que tenemos. Hermano, no hay nadie, independientemente de lo que tenga o no tenga, no hay nadie que no tenga más de lo necesario. Dios es generoso, ha sido generoso con nosotros siempre. Si hay algo que estamos haciendo mal, si hay algo que no estamos administrando bien, Dios tiene el poder para ayudarnos y podemos pedirle sabiduría. Pero hermano, los principios bíblicos funcionan. Así que solamente tenemos que humillarnos, adorar al Señor y ahí pedirle por la familia, por la iglesia, pero sobre todo, hermanos, por aquellos que no conocen a Cristo, que pueda venir un avivamiento en esta época de crisis, que la iglesia se despierte, que la iglesia clame, que la iglesia busque al Señor de todo corazón, hermano, y que seamos instrumentos que en lugar de estar mirando, ¿cómo voy a solucionar esto?, estemos enfocados. Señor, aquella vida necesita, aquel hogar necesita, aquel corazón necesita un consejo, aquel corazón necesita el evangelio, aquella persona está ha caído en depresión, ha caído en necesidad. Es tu pueblo, Señor, el que tú preservas, el que tiene la posibilidad de dar un mensaje de esperanza. Amén.
La verdad que si usted me pregunta qué vamos a hacer en las próximas elecciones, ni sé, ni sabemos, ¿no? No le creo a prácticamente a ninguno de aquellos que están diciendo que pueden traer soluciones. Hay que orar por ellos y bueno, pedirle dirección al Señor al momento de votar y demás, pero sobre todo, hermano, no perder la mirada del Señor. Él es el que tiene poder para cumplir lo que Él dice. Amén. Todo lo demás, por más buena voluntad, por más ímpetu que tengan, no tienen la posibilidad, pero el Dios Todopoderoso sí. Así que, iglesia, en estos tiempos que vienen de crisis, usted y yo podemos sostenernos firmes. Habrá algo que Dios hará en nuestra vida, seguramente. Podemos mantenernos con contentamiento, sin dejar de mirar a Cristo, sabiendo que Dios es soberano sobre todas las cosas y buscándole al Señor en oración, porque Él nos va a responder. Nunca ha silenciado o cerrado su oído para escuchar la oración de un justo que clama y que intercede, no solamente por su vida, por su entorno, sino por todos aquellos que están en necesidad. Amén. Así que, iglesia, que este tiempo sea un tiempo en el que podamos crecer. Es notable cuando uno lee la historia de la iglesia, la historia de la iglesia en Latinoamérica, la historia de la iglesia en Argentina, cómo en los tiempos de mayor crisis son los tiempos de mayor crecimiento. Amén. Así que esto es lo que viene para nuestras vidas y vamos a crecer en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo podemos. Mientras estemos mirando a Cristo, en Él recibiremos fortaleza. En la escasez, en la abundancia, Él nos va a fortalecer y nos va a sustentar para salir adelante. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de la palabra, Señor. Tú has colocado, Señor, este consejo, Señor, en este día, en nuestros corazones, porque tienes un propósito con él. Seguramente, al mirar, aunque no miremos las noticias, solamente con hacer las compras, solamente con escuchar a las personas, entendemos que hay algo que no está en equilibrio en nuestra nación financieramente, pero por supuesto esto es moral, en lo que es seguridad, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, Señor. Hay un deterioro tan grande, Señor, tan grande. Específicamente nos has hablado de la crisis, Señor, en este día. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra sustenta nuestra esperanza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No podemos vivir sin esperanza. No se puede. Y es tu palabra, Señor, la que fundamenta nuestra esperanza. Lo que tú has dicho como soberano sobre toda la tierra, Señor, y sobre todo el universo. Tu palabra es la que ordena, tu palabra es la que funciona, Señor. Por eso en este día te damos gracias, porque tú nos amas y traes esta palabra, Señor, para que no caigamos en ansiedad, ni en preocupación, ni en queja, ni en desesperación, ni en turbación, sino que podamos, Señor, mantener nuestra mirada puesta en el soberano de todo este universo, en el creador, en el sustentador de todas las cosas, en el que nos ha dado la respuesta, la salida, la forma en la que podemos estabilizarnos, Señor, porque enviaste a tu Hijo para morir en la cruz. Él se despojó de toda su gloria, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él.
Señor, gracias porque la riqueza que tú has derramado sobre nuestras vidas es tan abundante, tan abundante. ¿Con qué podremos comparar la paz que tú ofreces, Señor? ¿Con qué podremos comparar el gozo que significa que tú habites en nuestro corazón? ¿Con qué podremos comparar la certeza de que tenemos vida eterna, Señor? ¿Con qué podremos comparar o equiparar lo que nos ofrece el mundo con saber que tú eres un Dios que nos ama y que estás dispuesto a sostenernos y que nos dice: no te hagas problema por lo que vas a comer o lo que vas a vestir, porque si Dios sustenta a los lirios viste a los lirios del campo y sustenta a las aves de los cielos, ustedes son más importantes aún. Nunca va a fallarles. Solamente que debemos tener puesta la mirada en tu reino, como lo logró entender Habacuc, que dejó de preguntarte, dejó de argumentar y comenzó a decir: Señor, he oído tu palabra y he tenido temor reverente. Me humillo ante ti, te adoro como el creador y el sustentador de todas las cosas. Señor, gracias porque tú eres ese mismo ayer y hoy por los siglos. Y tú traes esta palabra para que no caigamos en aflicción, para que podamos mantenernos, Señor, firmes, Señor. Y la oración esta de Habacuc es tan apropiada para este tiempo, Señor, para que tu iglesia pueda ser avivada, pueda ser preservada, pueda ser mantenida con vida, Señor. Y eso es posible cuando nos conectamos con la fuente de vida, con esa fuente inagotable de vida abundante para nuestros corazones, Señor. Por eso en este día, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra provisión, porque tú eres, Señor, que nos va a sostener, quien nos guiará aún y estará a nuestro lado en los valles de sombra de muerte, Señor. Tú eres quien siempre está a nuestro lado, quien nunca nos vas a abandonar, Señor. Y creemos que esto hoy lo necesitamos no tener solamente como un concepto intelectual, como algo sabido, sino como una práctica diaria. El saber que tú estás a nuestro lado, que cuando las cosas no funcionan podemos esperar tu intervención, porque tú estás, Señor, obrando en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Por eso, Señor, aquí estamos, nos presentamos como pueblo, Señor, porque queremos ser ese pueblo avivado, queremos ser esa obra, Señor, que a través de nuestras vidas tú estás llevando adelante, que no se detenga, que pueda, Señor, seguir adelante, Señor, que tu plan, que tu propósito, Señor, pueda seguir adelante, que no nos enfoquemos, Señor, en las dificultades, en la crisis, sino en tu propósito eterno, Señor, para que nuestros corazones estén enfocados correctamente, porque cuando tú nos dices en la palabra: busca mi reino y mi justicia, y lo demás viene por añadido, eso es lo que justamente nos está hablando en este día, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Yo presento cada familia, cada hogar, Señor. No queremos negar la realidad, porque eso no es fe. Negar la realidad no es fe. La realidad estamos en una situación crítica, en una situación difícil. Hay hogares, Señor, que están con deudas, hay hogares en los que hay limitaciones, Señor, pero creemos y confiamos en que tu palabra es verdad, en que tú nos vas a sostener, en que tú nos vas a proveer, en que tú abrirás puertas, en que tú, Señor, aún en la crisis nos ayudarás a crecer, en la crisis nos ayudarás, Señor, a acomodar nuestras prioridades. En la crisis nos ayudarás a ordenar nuestros corazones, Señor. Por eso presento cada familia, cada hogar, cada esposo, cada esposa, los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Que aprendamos como familia a depender del Todopoderoso. Que aprendamos como familia cristiana a depender del que todo lo puede, del que puede, Señor, proveernos conforme a la riqueza de su gloria en Cristo Jesús.
Lo dice la Escritura. Él nos puede proveer lo que nos haga falta, pero no es en el ámbito de lo que nos ofrece el mundo. Muchas veces, Señor, la última opción es la que cuando te buscamos a ti, cuando han fracasado nuestros planes, cuando han fracasado las ayudas que nos pueden dar, recién vamos a ti, Señor, cuando tú nos estás enseñando que lo primero debe ser buscar tu rostro. Lo primero debe ser, Señor, humillarnos delante de tu presencia, adorarte en espíritu y en verdad, y pedir, interceder y clamar, Señor, por toda necesidad. En esta hora, Señor, oramos. Creemos que tú, Señor, no nos vas a hacer faltar nada, Señor. Lo creemos, lo dice tu palabra y lo creemos. Tu palabra, Señor, es garantía, Señor, porque está expresada por el Todopoderoso, Señor. Independientemente de situaciones, independientemente de contextos internacionales o propios de una nación, tú, Señor, tu palabra es la que gobierna. Tu palabra, como decía aquel varón Pedro, en tu palabra echaré la red. ¿Cómo funciona tu palabra, Señor, en medio de los fracasos, en medio de las pérdidas, en medio, Señor, de lo que no ha funcionado? Tu palabra es la que funciona. Por eso, Señor, nos volvemos a ti en esta hora, y también queremos interceder por nuestra nación, Señor. Oramos, Señor, por los que nos gobiernan. Oramos por el presidente, por los ministros. Oramos, Señor, por aquellos que están, Señor, en el Congreso, Señor, con las leyes, aquellos que están para hacer cumplir las leyes, Señor, el Poder Judicial. Dios mío, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Hay muchas cosas que se han hecho mal, hay muchas cosas que los hombres han errado, pero ten misericordia, Señor, porque los que están en medio de todos esos errores, los que están en medio de todas esas falencias, Señor, son las personas, la nación, los hombres y mujeres, los niños, Señor, los ancianos. Por eso ten misericordia, Señor, ten misericordia. Aún nos clamamos, Señor, para que en medio de esta crisis, Señor, pueda, Señor, haber respuesta para aquellos, Señor, que están en situación de mayor vulnerabilidad. Las personas, Señor, que no tienen hogar, que no tienen un techo, que no tienen, Señor, un trabajo estable, que no tienen aún forma de hacerlo porque están limitados por limitaciones físicas, Señor. Aquellos que tienen, Señor, problemas, Señor, que no les permiten trabajar, Señor, los que están con invalidez, los que están con problemas, Señor, en tantas formas, Señor, y que no pueden, Señor, valerse por sí mismos, Señor, por los ancianos, Señor, por aquellos que están en la temporada final de sus días, Señor, y que no pueden descansar porque no han podido, Señor, disfrutar, Señor, en la vejez lo que podrían disfrutar. Ten misericordia. Oramos, clamamos, Señor, clamamos a ti, y que nos permitas como iglesia, Señor, ser instrumentos en tus manos para orar, para acompañar, para poder ayudar en lo que esté a nuestro alcance, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, que tu paz, Señor, comience a extenderse, Señor, en esta nación tan convulsionada, Señor, donde cada vez las actitudes, Señor, de la gente se nota que es más agresiva, Señor, porque hay un problema, Señor, tan notable, Señor. Oramos, Señor, oramos por nuestra nación. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor. Puedas, Señor, tú perdonar la corrupción, puedas tú, Señor, perdonar la maldad, puedas tú perdonar la sangre derramada inocente, Señor, la sangre inocente que fue derramada. Ten misericordia, Señor, ten misericordia por todo aquello que se ha ocultado, por todo aquello, Señor, que se ha hecho en contra de tus principios. Ten misericordia, ten piedad, Señor.
Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos gracias, Señor. Porque creemos, Señor, que en medio de estos tiempos tú puedes avivar nuestras vidas, Señor. Avivar tu obra, Señor, para que se dé a conocer. Porque seguimos siendo sal y seguimos siendo luz. Y podremos ministrar y podremos testificar de que tenemos un Dios de poder que nos sustenta y obra milagros, opera milagros en favor de aquellos que creen en ti, Señor. Por eso a ti, Señor, a ti sea toda gloria, Señor, a ti sea toda la alabanza. Creemos que superaremos esta crisis y que al terminar la misma, no sabemos cuándo, veremos, Señor, podremos testificar de las cosas maravillosas que tú estás haciendo, vas a hacer, Señor, y harás en medio de cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, estás en medio nuestro, estás en nuestros corazones, estás en nuestros matrimonios, estás en nuestros hogares, estás en nuestra familia, estás en nuestra economía, estás en nuestra salud. Tú estás, Señor, tú estás allí, Señor, para obrar con poder sobre cada una de nuestras vidas.